¿Alguna vez te has preguntado por qué tenemos derechos? ¿Qué los garantiza? ¿En qué consisten? ¿Qué los protege? ¿Y qué sucede cuando estos son revocados y o violentados? Bienvenidos a Derecho a Fondo. En este episodio veremos rápidamente el cómo funcionan algunos de nuestros derechos. Veremos algunos ejemplos que demuestran cómo la corrupción y los límites invisibles de la moralidad interfieren en ellos. Asimismo, el que incluye gozar de estos mismos. Mi nombre es Andrea Tobón y este es el resumen de la semana 2. Empecemos viendo tres artículos importantes y uno de los primeros en la Constitución mexicana. El artículo primero. En este artículo se nos plantea que todas y todos tenemos derechos humanos y que las autoridades deben garantizarlos y protegerlos, sin importar de dónde venimos, cómo pensamos, qué preferencias tenemos, la edad o nuestra condición social, entre muchos otros factores. Aunado a esto, también está prohibida la esclavitud. Seguido, tenemos el artículo segundo de la Constitución, en la cual se establece que se le da el reconocimiento a México como un país pluricultural, es decir, que está formado por muchos pueblos y comunidades indígenas. Esto les da el derecho de mantener sus lenguas, culturas, usos y costumbres. Además, se les reconoce su derecho a una autonomía y autogobierno en ciertas cuestiones, siempre que no vayan en contra de la Constitución misma. Finalmente, el artículo cuarto. En este se establece que hombres y mujeres somos iguales ante la ley y que gozamos de diversos derechos, tales como derecho a una alimentación digna y nutritiva, a la salud, a un medio ambiente sano, así como la prohibición al maltrato de los animales, el derecho al acceso al agua, a una vivienda digna y adecuada, a una identidad, entre muchos otros más. Me parece muy interesante cómo todos estos derechos buscan que como ciudadanos tengamos una calidad de vida óptima y dignificada. Pero, ¿qué sucede cuando estos derechos se ven violentados? Cuando actos como la corrupción causan que no se cumplan o garanticen óptimamente. Uno de los ejemplos manejados en clase fue la película del año 2010, El Experimento, siendo un remake de la película alemana Das Experiment de 2001, inspirada en el experimento de la cárcel de Stanford de 1971. A grandes rasgos, se muestra cómo cierta cantidad de hombres ingresan en un experimento por voluntad propia, en el que se les asignarán roles según sus perfiles psicológicos y demás factores. Unos serán, pues, en el papel de reos y otros serán guardias. Al principio, la actividad se da con normalidad hasta que con el paso de las horas las cosas cambian, pues surgen actos de corrupción, abusos, torturas y demás actos violentos. Además, el grupo que termina siendo los reos, tal como en la realidad, terminan siendo privados de sus derechos humanos. Pero aquí entra una cuestión de a poco unas personas que experimentan, o científicos en este caso, están por encima de la ley para poder removerle los derechos a las personas únicamente por un experimento. O sea, esto aplica de el fin justifica los medios. Aún así, es posible que simplemente por una investigación puedan vulnerar los derechos de otras personas o puedan quitárselos así como así. Esto es un tema debatible no solo en este experimento, sino en muchísimos otros más que veremos más adelante. En el sentido de este experimento, de esta película, podemos ejemplificar cómo se relaciona estrechamente con el artículo primero, puesto que los prisioneros terminan siendo despojados de su identidad y sus derechos y terminan siendo humillados, violentados y abusados por la autoridad, en este caso, mostrando cómo la dignidad humana es destruida. Asimismo, se relaciona estrechamente con el artículo cuarto, en el cual podemos ver cómo algo tan básico como lo es la identidad, la igualdad o la salud pasa a ser ignorado por los demás. En el caso de los reos, al ser nombrados por sus números, pierden su identidad. Benji, con su enfermedad de que es diabético y ser ignorado completamente tanto por la autoridad como quienes están haciendo el experimento, le violan completamente lo que es el derecho al acceso a la salud. Así es, como dentro de esta película se muestra que sin leyes que limiten o regulen el poder de unos, se quiebra la igualdad y la balanza de equilibrio dentro de la sociedad. En este caso, la sociedad vendría siendo pues los reos o todo el equipo que conforma la parte del experimento. Por otro lado, tenemos el ejemplo de la película Ánimas Trujano del año de 1961,
que cuenta la historia de un campesino alcohólico y violento que busca el prestigio y reconocimiento social al querer ser el mayordomo de la fiesta de su pueblo. Tanta es su ambición que no le importa el bienestar de quienes lo rodean, en este caso su familia, y buscará por cualquier medio posible lograr su objetivo. Así tenga que maltratar, violentar, engañar e incluso romper las tradiciones de la festividad que él tanto anhela. Irónico. Así es que podemos ver cómo esta película es un claro ejemplo de cómo se violenta el artículo primero de la Constitución al momento en el que Ánimas ejerce violencia directamente sobre su esposa e hijos. Igual, podemos ver cómo se representa el segundo artículo de la Constitución mexicana, en el cual se ve cómo el pueblo conserva lo que son sus tradiciones y costumbres. E igualmente podemos ver cómo Ánimas rompe este derecho al corromper la tradición únicamente por su ambición. Así, es posible identificar cómo incluso de una práctica comunitaria, ante la existencia de una falta de ética, respeto y moralidad, surge corrupción que daña los usos y costumbres de toda una comunidad. Finalmente, si nos enfocamos en el artículo cuarto, podemos ver cómo existe un claro ejemplo de desigualdad entre Ánimas y su esposa respectivamente. En muchos casos también, pero vamos a enfocarnos en este en específico, en el cual sobre ella recae la carga de trabajo. Existe abandono por parte de Ánimas y el dolor causado por parte de la violencia que él ejerce sobre ella. Además, otro ejemplo es cómo Ánimas no busca en favor de la salud de su hijo al principio de la película y lo deja morir. También se puede ver cómo violenta a su mujer y a sus hijos al no proteger su dignidad y vivir en un entorno pues de abusos ocasionados por él mismo. Así es que podemos ver claramente un ejemplo de corrupción, puesto que Ánimas usa la tradición que tanto anhela para obtener una posición de un hombre importante, dice él, y así alcanzar poder, estatus y renombre y respeto ante la comunidad, según él. Así es que podemos identificar como un símil en cuanto a la corrupción política, porque Ánimas distorsiona un cargo que debe de servir a la comunidad y lo genera o lo ve como un beneficio personal. En este caso, él para obtener estatus, renombre, respeto, pero lo mismo sucede dentro de la política mexicana. Así es que se puede mostrar cómo la corrupción no únicamente va sobre el dinero, sino el transformar valores comunitarios con fines personales. Y creo que es algo que se ve actualmente en el que muchas personas buscan lucrar con tradiciones o culturas de pueblos o de regiones de lo que vienen siendo varias partes de México y obtener dinero a través de ello. Y no necesariamente se ve un beneficio a estas comunidades. Entonces es un claro ejemplo de cómo la corrupción tanto puede ir en un ámbito económico dentro de la política, que a fin de cuentas todo es política, todo es dinero, pero la parte de lucrar con tradiciones de pueblos es una parte que afecta muchísimo más porque va sobre una parte cultural, una parte histórica, una parte que afecta a un grupo grande que ha dedicado gran parte de su vida a construir toda una identidad con la cual solo busca el beneficio de unos cuantos en la actualidad. Finalmente, podemos apreciar estas mismas aplicaciones de los artículos en el experimento del pequeño Albert y el experimento del universo 25. En el primer experimento se condicionó a un bebé, llamado el pequeño Albert, para que tuviera miedo a una rata blanca, al asociarla con un ruido fuerte. Este es un experimento de condicionamiento básico. Bueno, con el tiempo, el miedo se fue generalizando a otros objetos y a largo plazo no se supo qué sucedió con dicho bebé. En este sentido, se puede mencionar que se violó completamente la dignidad y los derechos humanos del niño, pues nadie lo protegió del experimento dañino. Asimismo, podemos ver que fue vulnerado el derecho a la salud del artículo cuarto, puesto que el niño sufrió un daño psicológico permanente en el cual no hubo un cuidado posterior. Así es posible determinar también que se ve un caso de corrupción ética en la cual se manipula a un niño para obtener resultados sin importar su bienestar. Haciendo un paralelismo con la política, podemos relacionarlo al cómo los poderosos usan a los vulnerables para su propio beneficio. Por otro lado, el segundo experimento era donde unos ratones estaban en un paraíso perfecto, en donde tenían condiciones óptimas.
Era básicamente una utopía en la cual no les faltaba agua, no faltaba comida, tenían refugio, lo tenían todo básicamente. Con el paso de los meses llegó la sobrepoblación, la desigualdad, la violencia y con el paso del tiempo llegaron a la extinción. En este sentido, aquí se muestra qué pasa, qué sucede cuando no se respetan condiciones de dignidad y de orden social, llegando a un punto en el que los más fuertes llegan a abusar de los más débiles, generando violencia, desorden, caos y extinción. Considerando que este experimento refleja que no basta únicamente con los recursos básicos, como lo es la comida, el agua y el refugio, da a entender que se necesita también de cosas como equilibrio, salud, identidad y valores en común para una convivencia a largo plazo y justamente no llegar a estos extremos caóticos y violentos. Siento que esto es un buen ejemplo de cómo un colapso social se ve reflejado en las sociedades humanas, mostrando que si existe corrupción, aunque exista riqueza y recursos, la desigualdad y el abuso de poder generan caos y desequilibrio, siendo así que si los recursos no se distribuyen de manera justa, surge violencia, crisis y posteriormente una destrucción del orden social por completo. Mencionando un poco de lo que dice el profesor Román Sánchez en su libro Mejores prácticas de transparencia, índice de percepción de corrupción en niños del año 2015, me gustaría destacar un poco este fragmento en el que menciona que los actos de corrupción restringen las oportunidades a la gente, atentan contra su patrimonio, sus aspiraciones, su inserción en el mercado, sus derechos humanos se ven violentados y sin embargo, para algunos es una oportunidad. Y creo que es algo que hemos podido ver tanto en los ejemplos de estas películas, estos experimentos y algo que vemos cotidianamente en la sociedad, en la que en cualquier entorno, cualquier organización, institución, ya sea alguna empresa, un entorno universitario, un entorno gubernamental, cuando se presentan estos casos de corrupción, se muestran únicamente beneficios para una pequeña parte de la población, unos cuantos, incluso a una sola persona es a la que beneficia y creo que es importante como sociedad sepamos atender o sepamos cómo enfrentar estos casos de corrupción para que nuestros derechos no se vean violentados y todas las personas que formamos parte de la sociedad obtengamos realmente beneficios y más bien nuestros derechos sean pues sean plenos y que nuestras oportunidades realmente las podamos aprovechar como son, que no se vean limitadas por este tipo de actos que están presentes totalmente y que de cierta forma no deberían de estar. Creo que si bien no hay una fórmula matemática adecuada que nos diga cómo atacar a la corrupción, una de las primeras formas o de los primeros pasos que podríamos dar para atacarla es realmente estar informados, saber principalmente, por ejemplo, nuestros derechos, qué cosas nosotros como ciudadanos podemos permitir, qué cosas no, y desde ahí empezar a atacar. Pero si desconocemos de lo que nosotros gozamos, obviamente las demás personas se van a aprovechar. Entonces, es importante que empecemos por informarnos y sepamos cómo podemos también proteger nuestros derechos, que es una parte importante en la que podríamos empezar a atacar o a contraatacar lo que es este gran problema que viene siendo la corrupción.